Buen día. Agradecemos su interés en Inversión Club. Les invitamos a seguirnos en Telegram. Ahora, al punto. Hoy vamos a desglosar una de las jugadas geopolíticas más audaces y, spoiler alert, más fallidas de los últimos años. Lo que se presentó como un movimiento maestro para afianzar el dominio energético de Estados Unidos, bueno, terminó siendo un gambito que le dio la vuelta al tablero global de formas que nadie se esperaba. Y es que esta frase le viene como anillo al dedo a la historia que vamos a contar. Una estrategia que sobre el papel parecía, pues, infalible, pero que en el fondo escondía unos errores de cálculo garrafales. Venga, empecemos a desarmar esta jugada. Todo arranca aquí, con una ambición, la verdad, enorme. La administración Trump decide que va a ser una jugada de poder para, básicamente, reconfigurar todo el mercado de la energía a nivel mundial. ¿Y su pieza clave en este ajedrez? El petróleo venezolano. La idea, en teoría, era bastante directa. Se neutraliza a Venezuela, se toma el control de su recurso más valioso, el petróleo, y desde esa posición de poder, pues se dictan las reglas del juego para todos los demás. Un plan muy, pero muy audaz, sin duda alguna. Y así es como empezaron a mover las fichas. Primero, aseguran el control del crudo venezolano. ¿Cómo? Con un régimen de sanciones. Luego, Washington se acerca a China, que era el comprador número 1, para ofrecerle ese mismo petróleo, pero ahora, claro, con ellos intermediarios. Y cuando China dice que no, intentan la misma jugada con Rusia. Parecía que querían tener todas las cartas en la mano. Pero es justo aquí en donde la estrategia se da de bruces contra la pared de la realidad. Lo que parecía un plan maestro, de repente, empieza a hacer agua por todos lados, por un pequeño detalle. Un detalle crucial que parece que a nadie se le ocurrió revisar. Este es el número que lo cambia absolutamente todo. 80%. Y es que este dato es la clave del fracaso. Resulta que cerca del 80% de la producción de petróleo de Venezuela ya estaba comprometida. Eran contratos a largo plazo con un solo cliente, China. Un hecho que, vamos, invalidaba por completo la premisa de la estrategia estadounidense. Y a partir de ahí, las fichas de dominó empezaron a caer. China, con toda la lógica del mundo, rechaza la oferta. O sea, ¿por qué pagarle a un intermediario por algo que ya estaba comprando directamente y en sus propios términos? Y Rusia, pues lo mismo. Moscú no tenía ningún interés en adquirir petróleo bajo las condiciones que le pusiera Washington. De un momento a otro, Estados Unidos se encontró controlando un producto que nadie le quería comprar. El resultado inmediato fue un problemón, pero a nivel interno. Como no podían vender el petróleo venezolano fuera, y a eso le sumamos su propia producción, Estados Unidos se encontró de repente con una sobreoferta, pero gigantesca. El recurso que iba a ser su gran arma geopolítica se convirtió en un verdadero lastre económico. Ahora, veamos cómo este error de cálculo no solo le pegó a Estados Unidos, sino que reconfiguró por completo las alianzas energéticas en todo el mundo. Se creó un efecto dominó que, irónicamente, acabó beneficiando a sus principales rivales. Aquí el punto crucial es ver cómo otros actores llenaron ese hueco. Los países árabes, muy astutos, vieron la oportunidad y dijeron, de aquí somos, y empezaron a venderle crudo a China y a Rusia. Al mismo tiempo, el bloque BRICS aprovechó para acelerar sus transacciones de energía en otras monedas, debilitando directamente el poder del dólar. Al final, Washington se quedó con mucho petróleo, sí, pero con bastante menos poder. Y esta gráfica lo deja clarísimo. La influencia de Estados Unidos en el mercado para abajo, mientras que la participación de los países árabes y las operaciones del bloque BRICS para arriba. El gambito no solo fue un fracaso, sino que de hecho fortaleció a la competencia. Y así llegamos a la lección final de toda esta historia. Porque lo que se había vendido como una promesa de dominio y prosperidad para la propia industria petrolera estadounidense se acabó convirtiendo en una crisis interna con consecuencias políticas muy serias. Es que claro, con tanta sobreoferta de crudo, los precios se desplomaron. Y los productores de Texas, que eran uno de los pilares de apoyo político para la administración, empezaron a presionar, y a presionar fuerte. El paraíso que les habían prometido se estaba convirtiendo en una pesadilla económica, y lógicamente exigían respuestas. Este cuadro comparativo es sencillamente demoledor. A la izquierda, lo que se buscaba: dominio global, precios altos, debilitar a los rivales. Y a la derecha, la cruda realidad: una crisis de sobreoferta en casa, caída de precios y, la gran paradoja, el fortalecimiento de esos mismos rivales. Un fracaso estratégico de manual. Y esta es quizá la conclusión más potente de todo este análisis. La estrategia se basó en una idea de apropiación por la fuerza, cuando la realidad del mercado energético global es otra. El poder está en la negociación, en las alianzas y sobre todo en entender las dinámicas que ya existen. Así que cerramos con esta pregunta, para que se quede resonando. En un mundo tan complejo e interconectado como el nuestro,
¿Quién tiene de verdad el poder? ¿El que controla el recurso? ¿El que lo compra? ¿O quizá el que entiende las reglas del juego mejor que nadie? Una lección que sin duda va mucho más allá del mercado del petróleo.